presento, Amparo, Irene, Ivonne, Dimas, Dimas, Irene, Ivonne, Amparo. Muy Hola, bien, mucho gusto. Hola muy Amparo, bien. buenos Os estaba días. oyendo hablar, pero no, no podía nada más. Pues simplemente por daros el orden un poquito de las intervenciones, empezará primero Amparo, ¿vale? Luego seguirá Irene, que además a lo mejor se tiene que ir un poquito antes. Ujú. Luego continuará Ivonne y por último Dimas, ¿vale? Un poquito por el orden de temas también, que tiene un poquito más de sentido lógico también, ¿vale? Vale. Muy bien, pues a ver si consigo solucionar esto. Irene, que estabas diciendo antes que tú lo usas mucho, ¿para qué lo usas? Para todo. Todo es todo. Para ¿Y, todo. y para Pa- qué te gusta más? ¿Para qué me gusta más? Sí, Eh, yo te diría que yo he trabajado siempre con la hoja en blanco. O sea, siempre todas las mañanas me venía al despacho y tenía una hoja en blanco con lo que tenía que hacer o que enfocar y me ha quitado la hoja en blanco. Me ha quitado mucho tiempo. Tema de mails también, ujú, tema de dedicarme el enfoque con los clientes a la hora de dirigirme a ellos, el empatizar con ellos, porque la IA te pone en el lugar sí. del cliente también. Entonces, lo tengo como un consultor diario, a minuto, minuto, a minuto. Entonces yo digo, voy a enfocar esta conversación así con este cliente. Si tú fueras el cliente, ¿qué puntos verías buenos, malos, cómo le retengo, cómo, o sea, todo? Y me da unas Te ideas. lleva un email, un mensaje, se lo vuelcas y, Y y, yo le y, hago, claro, es que y le haces preguntas. La IA, lo que, o sea, yo creo que el valor diferencial de utilizar la IA es la persona que tienes detrás, cómo enfoca las preguntas con la IA. ¿Qué preguntas le haces a la IA? Entonces, sacas lo que quieras. Y luego para temas estrictamente jurídicos, yo soy abogado mercantilista, pues te puede dar ideas, pero nunca lo utilizo como base, porque no, porque ahí sí que puede alucinar, como dicen, ¿no? Entonces te puede dar unas pinceladas muy generales, pero nunca lo utilizo como base o para mi trabajo, el trabajo el residual que yo hago de abogado, ¿no? Eso no. Pero para las comunicaciones, sin parar. Qué Para las bueno. comunicaciones y enfoques de temas. Sí, sí. Pues está muy bien. Entonces, me ayuda a entender los diferentes puntos de vista del receptor del mensaje. Y así voy afinando el mensaje, voy afinando la conversación, voy afinando la estrategia y me va dando muchos puntos de vista que quizá yo no había caído en ellos y que son muy interesantes. Pues está genial. No sé qué te parece. ¿Con quién Sí, te vas? sí, sí, es ¿Conmigo? que es uno de los usos de más prácticos. Justo el tema de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, pues mira, me acabo de terminar la semana pasada el libro de 7 hábitos de altamente eficiente Sí, sí, y sí. precisamente uno es ese, de antes de escuchar al otro, antes de hablar tú y de saber qué le interesa, qué le está preocupando y eso Efectivamente. te permite a ti darle el enfoque que Claro. quieres darle. Y entonces yo estoy alucinando. O sea, clientes que igual.
pueden estar pensando o sopesando otras opciones de asesoramiento o por precio, por ejemplo, o por otro tipo de... Es que los retienes, los atraes, porque yo o sea, lo pongo en común con la IA y ella es que lo tengo como un agente que te dice, oye, no, vamos a retener a este cliente por aquí, o vamos a conseguirle por acá, o vamos a enfocar. Claro, es muy importante cómo enfocas o cómo haces esas preguntas, cómo enfocas esa conversación con la IA. Por eso creo que la IA es muy importante, o sea, a ver, que es muy importante la persona que esté detrás de la IA para que no todo el mundo puede sacar el mismo partido. Creo que tienes que la IA eleva al 1000 por 1000 a las personas con una cierta, no lo sé, cómo decirlo, Sí, sí, es un crecimiento exponencial de lo que podrías hacer sin... pero que una persona que no es válida en su trabajo, ni a patadas por lo que fuera, con la IA tampoco va a ser válida. Efectivamente, Es esto a lo que es... es a lo que me refiero. Porque muchos dicen, la IA, no, la IA hay que saber utilizarla y al que no da el perfil, no, la IA no se lo va a dar. En cambio, Exacto. al que lo da, la IA te eleva al 1000 por 1000. ¿No? Dimas. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Mm. Tú es un multiplicador. Es un El multiplicador. multiplicador de cero es cero. Efectivamente. Efectivamente. Mira, no lo había visto así, pero sí, el multiplicador de cero es cero. Y bueno, hay gente que esto, a ver, reduciéndolo mucho, es como tener un Excel. Si tú Mm. sabes utilizar el Excel, genial. Si no lo sabes utilizar, dirás, pues esto no vale para nada. Efectivamente. Efectivamente. Entonces yo desde el principio, desde el año 2 desde que salió, pues al de 8 meses me puse con ello. Yo soy cero tecnológica, cero informática, cero, pero me atrapó y vi los resultados desde el minuto uno. Entonces, bueno, he seguido formándome, he seguido sobre todo o sea, haciendo prompting con la Ujú. IA y me ha ayudado, o sea, me ha sacado de muchos apuros. Con lo cual, eh, no, me encanta. A día de hoy es más barata tener el pago de ChatGPT que no tenerlo. Sí, sí, total. Sí, Pero sí, solo utilizas ChatGPT, yo sí. porque Yo sabes un que hay poco. más, ¿no? Sí, Y además es que yo, bueno, no es que lo utilice tanto como tú comentas, pero sí es cierto que según qué cosa esté haciendo a veces, pregunto en ChatGPT, pero también cojo y utilizo el Gemini, Ah, porque es curioso, porque lo que has dicho de las visiones diferentes. ¿Mm? Entonces, yo, por ejemplo, normalmente si le pongo a uno lo que quiero preguntar, se lo pongo al otro también. ah, Al yo fin y al cabo eso es cortar y pegar, lo ¿sabes? hago con Perplexity. A mí me gusta mucho Perplexity. ¿Mm? Y en el móvil llevo a Copilot, que es el de Microsoft. Ujú. yo no, yo solo ChatGPT. Y de hecho empecé con DeepSeek también el otro día, pero no sé por qué, tampoco me convenció. No, no sé. ¿Por qué no te conoce? Las horas que le has dedicado a ChatGPT, Ya. ChatGPT te conoce. Entonces, cada, Efectivamente, me cada vez es conoce. más Es, adaptado a ti. eso es, efectivamente. Seguimos sin vernos, ¿no? Estamos No viendo la os veis. pantalla, chicos. La pantalla sí. Y la Vale, pantalla la Pues vemos. pues sí, te vemos a ti también. las buenas noticias es que me veis a mí. Y las malas es que no sé si vamos a poder conectar las cámaras. Entonces, menos mal que he No puesto pasa fotos. nada. Lo he mandado ya a sistemas, ¿vale? Para ver si nos pueden echar una mano. No sé si es porque hay demasiados panelistas o por simplemente servicio de datos o por qué, pero no me está dejando compartiros. Pero bueno, van a veros las caras, lo guapo que sois todos. Y en nada, en 2 minutos, que me han escrito varios que estaban entrando, empezamos, ¿vale? Vale. Vale. Ese fondo que te has puesto, Pascual, ¿qué significa? Este fondo significa que nos vamos Ah, todos el de cohete, hay un viaje cohete a... ahí. No Claro. veía, es que estás tapando el cohete con la cara, claro, no lo veía. Sí, sí.
Lo tengo que reubicar un poquito a la derecha. Vamos a ver si hay alguien más pendiente de entrar. Sí, yo a menos cuarto tengo que irme a las 11, a las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto dijiste, ¿no, Irene? Sí, Vale, pues si queréis vamos a empezar ya, porque en principio, un poco para los que estáis ya como oyentes, se van incorporando ya a cuentagotas. Tenemos que decir, tenemos que informar, bueno, os tengo que decir, yo como CEO, como responsable de Método Consolida, que hemos hecho este webinar un poco a petición de muchas personas que a lo largo de los webinars que hemos hecho, pues nos solicitaban también un poco a petición de la Escuela de Asesores que llevamos la tercera edición, una de estas ediciones. De hecho, hay uno de los que ha participado en la primera edición, Eduardo, que también nos pedía esto, ¿no? Que pues, nos pedía pues una mesa redonda en la cual pudiéramos compartir experiencias desde el punto de vista de la asesoría, que, bueno, pues Te has una aventura, congelado. una aventura, pues no sé si me estáis oyendo bien. sí. Ahora sí. Ahora sí, Vale. hay un momento en que no. Si se corta, vosotros me lo decís, por favor, que no quiero quedarme hablando solo. Básicamente querían encontrarse en una reunión en la cual pudieran experimentar e interactuar con, pues eso, ¿no? Con otros pues de su mismo campo, de su mismo negocio, que hubiera entrado en un proceso de transformación, un proceso de cambio basado en lo que se base, ¿no? Y ahora es precisamente esto lo que vamos a intentar desgranar, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco los principales cambios que habéis generado en vuestras asesorías, en vuestros proyectos, y un poco que podamos intentar, pues entre vosotros, obviamente, que sois los ponentes y los oyentes que están participando ahora mismo, pues que podamos interactuar de la mejor forma posible para que haya una recepción positiva y de alto valor añadido para los que están escuchando, ¿no? Para que podamos intentar ayudar, sobre todo, ese es el objetivo de esta reunión, ayudar a los que están oyendo, pues un poco a resolver esas dudas, esos miedos, esas cortinas que no son capaces de correr o no son capaces de saber si tienen que correr o no para ver qué hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco empezando por aquí, empezando por el tema de esta mesa redonda. Básicamente lo que vamos a hacer es presentar rápidamente a los ponentes, un poco el tema, pues ya lo sabéis desde los correos que os hemos enviado y un poco la landing en la que os inscribisteis, pero lo que vamos a intentar hacer es tratar cada uno de estos ponentes con un tema de menor a mayor gradualidad, ¿no? Vamos a empezar pues por Amparo, por ejemplo, ahora os la presentaré, que pues ha empezado ahora un proceso de transformación, que ya tiene una madurez en el sector y una experiencia y está en tantas otras asociaciones, pues que se ha nutrido de ciertos elementos y ciertas informaciones que le ha llevado a decidir dar un paso más allá, que es a nivel organizativo y a nivel de cambio, ¿no? A nivel de gestión del cambio, tanto a nivel personal, a nivel profesional, como a nivel de equipo. Y bueno, pues iremos poco a poco saltando de ponente en ponente y viendo pues un poco cada uno de los aspectos más imprescindibles, más fundamentales que han impactado o que han hecho pues que el proyecto en el que se han embarcado sea el que es. Vamos a empezar brevemente, pues un poco viendo lo que vamos a ver y hacer ahora mismo. Básicamente es la bienvenida y la presentación de los participantes y un poco abrir voz, abrir micros para empezar con los bloques temáticos, ¿vale? Empezará Amparo pues un poco con el tema del caos al orden, ¿no? Sobre todo esa toma de decisión que le ha llevado pues de estar en una situación concreta a decidir empezar a entrar en una situación diferente. Iremos a tocar obviamente un tema que es imprescindible, creo que está a la altura de la IA hoy en día, que es la gestión del talento, ¿no? Cómo gestionamos el talento en nuestra asesoría, cómo conseguimos retener al talento, cómo conseguimos captar o vincular y
eh, hacer propia de la asesoría ese talento. Seguiremos con un tema que es del autoempleo o la autonomía, cómo podemos saltar de esa incapacidad de liberarse de las problemáticas principales que tiene una asesoría del día a día, ¿no? Desde el cliente que te pide con exigencia un servicio pues, que podría resolver otro, pero que está estancado en ti, por esa toma de decisiones, pues, a poder liberar hasta un 70 o un 80% de tu tiempo como responsable, director, etc. Y por último, pues tocaremos un tema que está ya a la orden del día, ya está casi hasta quemado de los webinars que se han hecho de este tema, pero lo vamos a contraponer con la otra parte de la balanza, ¿no? Que es qué hay detrás de la IA. Bueno, pues un poquito empezando por las presentaciones. Yo soy obviamente Pascual García, ya me conocéis, los que estáis oyéndome y los que vais a participar. Voy a ser únicamente el moderador, yo me voy a callar en 2 minutos y empezaremos con Amparo. Ella es CEO de Hispalor, además está en varias asociaciones de fiscales como SFIGED. Ella es también... ¿Te has vuelto a congelar? ¿Me oís ahora? Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Ahora? Confirma tu Amparo, eres vocal en... No, soy tesorera y delegada de servicios en ASEFIGED, que es una asociación española de asesores fiscales que tiene ámbito, bueno, en Madrid fundamentalmente, pero también tiene ámbito nacional y a su vez está integrada en FETAF, que es una federación, y en FETAF también estoy bueno, en la Junta, ¿no? Y Perfecto. nada, y como tú dices, CEO en Hispalor y en otra sociedad que tengo, y recientemente abogado, y bueno, y muchos años en el tema de la asesoría fiscal. Muy bien, pues ahora en breves te damos paso, Amparo. Irene, ¿te presentas? Gerente en Proyecta. Sí, yo soy Irene Sáez, soy abogado especializada en mercantil, pero desde el año 2003 llevo la dirección de Proyecto Asesoría Integral aquí en Getxo, en Vizcaya. Tenemos unos 17 trabajadores en plantilla y bueno, hemos pasado desde crisis económicas hasta pandemias hasta la fecha de hoy, con lo cual he tenido que gestionar el talento en diferentes momentos y en momentos muy, muy complicados. Y daré un poco la opinión que yo tengo y os explicaré cómo he podido llegar hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues con esta gestión de talento. Muy bien, tema más que controvertido hoy en día en el mundo de la asesoría. Y Ivonne, no sé si Sí, quieres buenos presentar un días. poquito más. Buenos Nada, días. bueno, yo soy Ivón Calvillo, el socio, bueno, fundador fue mi padre de una pequeña gestoría y en el año 94 me incorporé al proyecto y bueno, pues he ido creciendo y de menos a más, eran 2 empleados, ahora somos 15 empleados y bueno, ha sido una transformación progresiva en la que me ha obligado y de alguna forma me ha permitido pues crecer como empresa y profesionalizarla. Y bueno, y esto es ese proceso muy interesante que ha sido un cambio radical de pasar de una empresa tradicional a ser una empresa ya, bueno, pues una organización capaz de afrontar, yo creo que los futuros retos. Muy bien, terminamos contigo, Dimas. Hola, yo soy Dimas Suárez, soy segunda generación. Me encargo básicamente de no romper lo que hizo mi padre, hacerlo crecer. Llevo en la gestoría desde hace 12 años. Le hemos dado un cambio radical, es un caso parecido al que comentaba Ivonne, una gestoría tradicional. Considero que seguimos siendo una empresa y una gestoría tradicional. Hemos crecido de 6 a 12 empleados y me encantan desde siempre las empresas, me encanta la productividad y ahora estoy enamorado de la IA y me dedico a jugar lo máximo que puedo en mi día a día, tanto con esta nueva herramienta como con otras.
Muy bien, pues no vamos a hacer esperar más, así que pues nada, Amparo. Aquí hemos puesto incluso un temporizador para que tengamos un poco controlados los bloques, para que no, pues, no dediquemos, por lo menos, no le quitemos tiempo a alguno de los bloques, aunque si luego alguno de los bloques pues lo conseguimos cerrar con un poquito de margen, pues iré un poquito ponderando dependiendo de las preguntas que tengan los oyentes o de cómo esté yendo la mesa, ¿vale? Pues nada, Amparo. Básicamente Amparo nos va a contar un poquito, sobre todo, pues, bajo su experiencia, ¿no? ¿Qué ha sido lo que le ha llevado a tomar la decisión de, pues, un poco sí que te pediría, Amparo, que nos expliques un poco cuál era la situación, que no sea una situación de caos terrible, pero sí la situación que tenías anteriormente para poder dar ese salto necesitamos un cambio, necesitamos elementos, herramientas, que son esos elementos y herramientas que crees que te faltaban o que crees que te faltan y que ves pues que necesitas para llevar y caminar ese camino hacia el orden y hacia el alto rendimiento. Pues nada, Amparo, todo tuyo y libertad. Bueno, pues realmente yo diría que desde hace mucho, mucho tiempo siempre había tenido en mi cabeza lo de cómo organizar el tiempo mejor para intentar no ir como loco, porque es que yo creo que todos los que trabajamos en este sector vamos que no nos da la vida. Y en los últimos años de la pandemia para acá, menos todavía. Pero bueno, estas son cosas que tienes en la cabeza y que dices, joder, ¿y cómo haría yo para organizarme mejor? Incluso asistes a algún seminario, no sé qué, no sé más, pero bueno. Y de repente alguien te habla de los CRMs y tú no sabes al principio lo que es un CRM, pero piensas, bueno, pues si hay que ponerse un CRM, pues se pone uno un CRM a ver si esto funciona. Hice un intento fallido precisamente a través con el asunto este del kit digital, pues en unas gestos nos ofrecieron el instalar un CRM Odoo y el intento fue fallido, tengo que decir, porque ahora me he dado cuenta que realmente era más fácil de lo que parecía. Entonces, gracias, digamos, a ese intento fallido o a esos intentos que yo no terminaba de saber qué tenía yo que hacer o qué tenía que decirle yo al quien fuera de esto configúramelo así pues llegamos o sea, nos encontramos con Método Consolida, ¿no? Y alguien me dijo, joder, igual es más fácil que hablar con ellos, que se supone que lo tienen ya desarrollado para asesorías y que conocen el tema, que intentar tú por tu cuenta pensar en cómo organizarlo para que sea efectivo. Y tengo que decir que así ha sido. La verdad es que ni podía imaginarme al final lo relativamente sencillo que es de usar, aunque al principio pueda parecer que son muchas cosas. Es cierto que todavía estamos, yo creo, en una primera parte del recorrido, que nos queda mucho por aprender y por hacer y por darnos cuenta de qué cosas se pueden hacer mejor. Pero bueno, mis primeras sensaciones son estupendas, es decir, y además es de repente estoy viendo que voy a tener mucha de la información que a veces se basaba solo en apreciaciones mías que podían ser muy subjetivas y ahora sin embargo voy a tener datos objetivos como para poder realmente decidir, analizar qué cosas son más rentables o menos rentables, el rendimiento de la gente, si las tareas se pueden organizar de otra manera o repartirlas de otra manera para optimizarlas. Y bueno, creo que todavía estamos rodando, es decir, que nos queda mucho camino por delante, pero ya digo que sí tengo que decir que desde el primer mes ya me di cuenta que dije, esto es lo que necesitamos. Y no sé, aspiro a aprender mucho, a ser capaz de repartir mejor las cargas, a ver si es verdad que eso me libera a mí de tiempo, que bueno, es que llega un momento que es que ya no me dan más horas a cabo del día y bueno, y decidida eso sí a llevarlo a buen puerto. Eso es algo que lo tengo muy claro. A pesar de que
a veces en el equipo, yo tengo un equipo pequeño, soy una asesoría pequeña, ¿no? ¿Cuántos Pero sois? tengo ciertas resistencias, ¿no? Que Pero espero que pregunta Ivonne, Amparo, pregunta Ivonne, ¿cuántos sois? conmigo 4. Son poquitos. Sí, Yo tengo que somos decir que Amparo, bueno, ha empezado con nosotros hace muy poquito, hace un mes y pico, hemos empezado a acelerar un poco la asesoría, pero bueno, sí que es verdad que yo les he dicho a todos los ponentes y a todos los que iban a participar que no hablaran de nosotros, que hablaran un poco de su experiencia real, sobre todo fuera de nuestra intervención. De hecho, Amparo lleva un mes con nosotros y yo, sobre todo, lo que quiero que expongas un poco es esa situación que tienes previa a nosotros, Amparo. Es decir, que te lleva a decidir a nivel también personal, ¿no? Porque una de las controversias que tiene empezar un cambio radical en la asesoría a nivel organizativo, a nivel pues, de mediciones, etcétera, etcétera, como el que estás llevando tú, sobre todo son las personas. Es esa incapacidad muchas veces que tenemos en el equipo de generar esos bloqueos ante el cambio, ¿no? Esa incapacidad que, sobre todo, que es a nivel cultural, ¿no? A nivel mental, en la que pues, nos encontramos con perfiles que es complicado sacarles de una rutina o de un establecimiento en unos límites concretos de sus... Te has quedado congelado otra vez. Sí, Amparo, te decía que lo que sí que me gustaría es que explicaras un poco cuál era la situación que tienes o que tenías, tanto con el Bueno, es equipo. decir, la situación, no de ahora, yo diría, yo creo que hay un antes y un después con la pandemia. Es decir, en mi caso, y bueno, yo que hablo con muchos compañeros, pues creo que no es la única. Es decir, la pandemia nos supuso, que mientras el país estaba parado, por así decir, entre comillas, nosotros estábamos desbordados. Y esta es la palabra, es decir, desbordados. De repente, una situación terrible y además desbordados, porque como eran normativas todos los días, tremendo. Y eso, a mí en mi caso en concreto, pues me produjo, es decir, que al final tú, como vas en esa locura, siempre vas apartando y dejando cosas para después, porque claro, lo que te prima es lo urgente, lo que tienes que para allá. Eso a mí se me prolongó un par de años, es decir, hasta que realmente empiezas a decir, bueno, parece que volvemos un poco al ritmo normal, y luego pues por una situación personal, pues entré en la segunda pandemia, que fue la mía propia, ¿no? Y entonces pues eso hace que estés muy desconectado, que sientas que además no tienes control sobre el trabajo, sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace, quién lo hace, o sea, bueno, y yo ya te digo que, hombre, es verdad que siempre he sido muy pro tecnología en todos los sentidos. Es decir, yo recuerdo cuando empezaron a mandarse las declaraciones por internet, creo que fui de las primeras en mandar la primera, ¿no? Es decir, por aquello, bueno, si esto tecnológicamente ayuda, pues vamos a probarlo, ¿no? Y entonces, pues lo que te digo, la sensación es un poco la que describe mucha gente, de que que el tiempo no te da. Y hay días, sin embargo, que no tienes sensación de haber hecho nada. Que llegas al final del día y dices, bueno, no me ha dado tiempo a nada, pero la pregunta es ¿qué he hecho hoy? Y parece que no has hecho nada. Y entonces, pues, o sea, mi sensación sobre todo era esa, es decir, descontrol. Es decir, y descontrol, es decir, y siete, no sé cuántas listas de cosas. Aquí tengo una lista de cosas que tengo que hacer, otra lista de no sé qué, otra lista de no sé cuántos. Pero al final es todo como muy descontrolado y además descontrolado y desconexionado. Porque yo además ahora que trabajo fundamentalmente prácticamente desde casa, es decir, que por la oficina no voy mucho, pues entonces todavía más desconexión todavía, porque no estás allí. Entonces ese fue, digamos, el motivo principal, ¿no? Y lo que te digo, es decir, oyes hablar, pues es que un CRM, no sé qué, y yo al principio decía, bueno, voy a hablar de un CRM y no sabía eso qué era. Y yo decía, ¿y eso qué será? Pero todo el mundo habla de ello como que sí, que con esto muy bien porque te organizas muy bien, porque no sé qué, no sé cuál. ¿No? Y de bueno, ¿y esto qué es? Entonces, pues lo que digo, es decir, vienes de una situación descontrolada, y lo que buscas también un poco es eso, un poco de, joder, parar, vamos a parar un poco, aunque nos lleve un esfuerzo,
pensando que el esfuerzo que se está poniendo ahora va a redundar en un beneficio posterior que va a permitir pues estar un poquito más, ¿no? Bajo mi punto de vista es la decisión más complicada que puede haber ahora mismo en una asesoría. Parar es antinatural en una asesoría, ¿no? Es encontrarte pues con, obviamente, problemas por culpa de separar, ¿no? Y es lo que dices. Al final, el que no para a repostar porque quiere llegar al sitio, a lo mejor acaba quedándose sin gasolina, ¿no? Y sin llegar precisamente a ese sitio o a ese objetivo que tiene. Pues Amparo, si te parece, vamos a dejar un poquito de tiempo disponible para luego por si hay preguntas, si hay alguien que quiera intervenir o si la, la reunión pues va un poquito más Sí, hacia ese lado, que podamos tener un poquito más de tiempo. ¿Te parece, Amparo? muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amparo. Por supuesto, podéis intervenir en el momento que queráis. Vamos a pasar, vamos a pasar a Irene. Vamos a abrir micros, creo que lo tienes abierto ya, Irene. Así que cuando quieras, Vale. pues nada, cuéntanos un poco tu experiencia con este tema. Vale, o sea, yo realmente, mi parte es la de gestión de talento, como me ha comentado Pascual. Y reflexionando un poco ayer por la noche sobre este tema, sí que considero que para gestionar el talento y consolidar un equipo comprometido con el proyecto, para mí lo más importante es que los trabajadores sientan confianza en el negocio y en el papel que tienen dentro de él, ¿vale? O sea, generar la confianza suficiente. En mi experiencia, esta confianza no se gana pues, con discursos o con conversaciones, sino con hechos y con una estructura de trabajo clara, justa, con un enfoque real. Para mí, el punto de inflexión real para todos nosotros fue en la pandemia. En Proyecta conseguimos no solo adaptarnos, sino crecer, porque el equipo realmente mostró su gran compromiso. O sea, el equipo, yo es ahí donde vi realmente la importancia que tienen las personas en las organizaciones. Nosotros tuvimos la suerte de que pudimos adaptarnos al teletrabajo, teníamos los sistemas preparados, teníamos las comunicaciones preparadas, todo perfecto, pero sin un equipo comprometido no hubiera podido seguir adelante. Entonces, entendí que no solo bastaba, una vez habiéndose superado la crisis, entendí que no solo bastaba con haberla superado, sino que teníamos que preparar todavía mejor a la empresa para el futuro y dar al equipo las razones suficientes para confiar en el proyecto. Yo en ese momento tiré de la buena voluntad de los trabajadores, todos remamos a uno, había un proyecto en el que todos confiábamos, pero realmente sí que había, como dice Amparo, ese caos de no saber qué parte hace quién, qué parte hace no sé qué. O sea, no había una estructura objetiva, sólida, medible, con datos sobre la que pudiéramos tomar decisiones en esos momentos tan críticos para nosotros. Entonces, gracias a la buena voluntad, al compromiso de los trabajadores, que yo digo que sin ellos y sin la confianza que ellos han depositado en la empresa y que la empresa ha depositado no hubiera sido posible, Proyecta decidió dar un paso más. Yo nada más, de hecho, en la propia pandemia me puse en contacto con Álvaro Martínez y dije, quiero hacer algo de esto, algo interesante, algo potente, esto puede volver a pasar y si no pasa lo quiero tener preparado por si acaso, quiero cambiar el modelo de negocio. Quiero, como tiene Pascual detrás de su cabeza, meterme en un cohete y llegar a la estratosfera, si es posible. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos enfocamos en construir un entorno en el que el propio equipo sintiera estabilidad, sintiera claridad y estuviese motivado. No os engañaría si os digo que esto ha sido fácil. No ha sido fácil. El equipo, cuando le metes cambios, cuando le metes, de alguna manera, tienes que poner todas las cartas sobre la mesa. Tienes que hacer de cirujano mayor del pueblo y hacer intersecciones en todas las arterias. Entonces, es humano que el equipo sienta también cierto rechazo, porque al final
es dar un cambio es dar la vuelta al sistema que teníamos, el sector de la asesoría también es que está evolucionando a marchas forzadas, es que se está digitalizando todo, es que el que está haciendo la contabilidad y su valor añadido para él era hacer la contabilidad, ve que ya no es el valor añadido que se puede prestar al cliente. Es que, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Es que si ahora lo hace un robot, ¿en dónde voy a estar yo? Entonces, se trata de crear, bajo mi punto de vista, esa confianza en el trabajador para decirle, no, no, es que tú vales mucho más de lo que estás haciendo. Es que tú estás haciendo ahora la contabilidad, pero es que esto lo va a hacer una máquina, un robot, una herramienta para que tú puedas desplegar todo el valor añadido que tienes en este cliente. Y si no lo tienes, te voy a dar las herramientas porque confío en ti y te voy a formar para ello. Y si además necesitas, bueno, le vas a poner, claro, siempre y cuando tú confíes en esa persona, siempre y cuando tú confíes en ese talento. Y para mí el talento es lo más importante, no podemos dejar que se escape, hay que retenerlo. ¿Y cómo? Pues bajo mi punto de vista, y lo digo con tanta pasión, porque he visto la transformación. Y he visto que incluso gente, y tengo un ejemplo de la asesoría, por motivos económicos ha dado el salto y al de 8 meses ha vuelto aquí. Han retornado al sistema que teníamos. Han creído, no, o sea, el talento no solo se retiene con el salario, el talento no solo se retiene con el sueldo, el talento se retiene con un proyecto y con un propósito. Y en mi caso está funcionando. No está siendo nada fácil, no ha sido nada fácil. Por supuesto hay gente que se pierde por el camino, pero esa gente quizá no es la que tiene que estar en la organización. Y la gente que está en la organización y que apuesta por el proyecto nos da mucho más de lo que pensamos. En mi caso, hemos puesto también a una persona como responsable de operaciones que me ha ayudado a aterrizar todo esto en el equipo, no solo ya desde gerencia, sino una persona del equipo comprometida con la empresa. Venga, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer un sistema objetivo de medición y control? ¿Cómo vamos a hacer una estructura organizativa clara? ¿Cómo vamos a hacer un sistema de retribución justa y equitativa? Porque si el pastel crece, pues igual todos tenemos que participar de él. Si no crece, pues no hay participación. ¿Cómo hacemos que el trabajador entienda lo que es la productividad? ¿Cómo es que en el momento que entiende lo que es la productividad, todos trabajamos mucho el trabajo es más fácil y todos trabajamos más felices en el fondo, porque están entendiendo, vamos en el mismo barco. Entonces, si no produces, si no es rentable, no me puedes pedir. Pero si es rentable, tú puedes pedir todo lo que necesites, porque lo va a ser, lo eres. ¿Cómo hacemos cómo creamos oportunidades de desarrollo? Pues todo eso yo llevo ya 5 años con ello y realmente, por supuesto que todo es muy mejorable y ahora que está la IA, pues hay que ir avanzando, pero porque hay nuevas oportunidades, hay nuevos pues bueno, metodología, pero sin duda me quedo como con que sin un equipo comprometido, da igual la tecnología, los clientes que tengas, el negocio no se sostiene. Y el equipo comprometido se puede hacer. Qué importante es esto que dices, ¿no, Irene? O sea, creo que lo más complicado y además lo más potente para conseguir lo que dices, precisamente es eso, ¿no? Yo creo, bueno, hoy en día yo creo que una asesoría, los dos grandes retos que tiene son las personas y obviamente la tecnología, porque al final la fiscalidad y demás, pues es todo ir ampliando, actualizando o buscando el conocimiento que falte, ¿no? Pero pues por supuesto, ¿no? Ahora con la IA, con todos estos avances a nivel tecnológico, pues obviamente tienes que estar al día, por supuesto, pero qué importante es esa gestión de talento. Y creo que de lo que dices, lo más complicado y lo que os define como buenos directores, CEOs o líderes, es conseguir mantener un equilibrio en el momento exacto en el que el equipo, frente a un cambio, no ve. Y necesitas mantener cohesionado ese equipo hasta que vea. Ese punto de inflexión es lo que os hace realmente líderes, CEOs, directores, llamarlo como queráis, ¿no? Buenos directores, ¿no? Buenos CEOs, buenos gerentes. Porque para mí, bajo mi punto de vista y mi experiencia con estos años que llevo
pues peleándome también con asesorías, es lo que hace que un proyecto triunfe o que un proyecto no triunfe. Si ese momento, que puede ser semanas, pueden ser meses, pueden ser incluso días, no se consigue cohesionar al equipo equilibrando esa expectativa que tiene de aquí me estoy dejando la piel sin ver absolutamente nada porque estoy yendo a ciegas, me estoy fiando de ti, me estoy fiando de una persona tercera incluso, me estoy fiando del proyecto de la asesoría, hasta que consigue ver a dónde está yendo, ¿no? Ve al final, pues oye, ese paisaje que está al principio bajo una neblina y empieza a despejarse esa neblina, empiezas a vislumbrar que al final pues hay lo que sea, ¿no? Qué importante es mantener esa tensión durante ese tiempo y esa cohesión. Es complicadísimo y hace una diferencia tremenda entre unos gerentes y otros, desde luego. Sí, porque se crea mucha tensión además y muchas veces te tienes que mantener firme y porque dan a veces esto, tiro la toalla, venga, se acabó, no puedo. Y al final te das cuenta de lo que merece la pena seguir adelante con el proyecto, porque a fecha de hoy yo estoy, vamos, al 100% convencida de que ha sido lo correcto. Bueno, nos ha saltado la alarma, Irene. De todas formas, acaba, no te preocupes. No, eso es lo que ha sido, pues lo que comentaba, no ha sido un tema fácil, no diría a nadie, esto está chupado, requiere un esfuerzo brutal, pero merece la pena porque el salto cualitativo y el cambio es abismal. Y yo estoy convencida que hoy viene una pandemia que era un poco lo que a mí me despertó, me hizo el cambio y es que no tendría nada que ver la pandemia ahora gestionada tal y como tenemos la asesoría, como la tuvimos. Y el talento también, o sea, las personas trabajarían mucho más a gusto de lo que trabajaron ya en su día, que no dejaron de dejarse la piel. Ahora sería de otra manera, sería otro escenario. Estamos preparados. Pues sí, la verdad es que sí, conociéndoos, Irene, estéis más que preparados. Muy bien, pues señores, vamos a continuar con Ivonne. Vamos bien de tiempo, en principio vamos a consumir los 10 minutos que hay y luego abriremos micros, preguntas a todos los ponentes y entre todos pues comentaremos lo que queráis más relevante, ¿vale? Pues nada, Ivonne, adelante, todo tuyo. Vale, bueno, pues nada, desde luego viene muy bien haber escuchado a Amparo y a Irene, porque yo creo que las dos palancas fundamentales que me hicieron cambiar a mí fueron, por un lado, el caos y por otro lado, las personas. Como os he dicho, yo he ido creciendo y cuando vas creciendo como asesoría y estás siempre directo o dirigido al cliente, nos olvidamos de gestionar nuestro propio negocio y lo que hacemos es centrarnos en cliente. Entramos en el caos diario y bueno, pues trabajamos a destajo, sin pensar si hacemos bien, si hacemos mal y sobre todo yo creo que durante años las asesoras han dado la famosa pulserita de todo incluido, un exceso de servicio total, sin pensar y pensando que el cliente como se enfade, que el cliente que dirá y que no perder el cliente. Entonces, en ese crecimiento que vas ampliando plantilla, en función de la sobrecarga y las necesidades, nunca no estructuras y piensas el por qué, para qué y todo eso. En toda esa evolución, a mí en el 2018 lo que me motivó un primer cambio fueron los conflictos que tenía con las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo gestionar 2 o 3, 4 o 5 personas que trabajamos en familia a que ya seamos 14, 15 personas en las que encima hay mujeres que desgraciadamente, que son las que adquieren también el tema de la reducción de la jornada y te obliga a reestructurar la organización y entonces te das cuenta de que algo no funciona. Y empecé con expertos de coach para gestionar las personas. Y una vez habiendo superado o organizado esa parte, te das cuenta que también existe un caos y un descontrol. Que si bien las personas se pueden gestionar de una u otra forma y se puede mejorar en eso, pues que luego existe un caos. Aparte de eso, yo en el año 2020, pues hacía 25 años que hice el Camino de Santiago en bici y lo volví a hacer. Y esta vez lo hice solo un poco como reflexión, ¿no? Y yo me di cuenta que yo desde el 94 que trabajo como asesor,
todos los años, la renta, el IVA, las nóminas que he hecho, prácticamente he pasado por todos los departamentos, me daba cuenta de que yo esta vida es que ya la había vivido. Es que todos los años es lo mismo, es que siempre es lo mismo. Entonces llega un momento en que dices, a ver, ¿me puedo permitir? Dime, ¿ha dicho algo alguien? No. Entonces, en ese aspecto decía, a ver, algo tiene que cambiar. Entonces empecé a pensar yo mismo, con toda la experiencia que tenía, si tenía cierto ámbito de mejora en la consultoría. Entonces empecé a indagar pues, nuevas formas de trabajar y cómo poder formarme. Con todo eso, efectivamente, si yo estoy en primera línea o 2 o 3 técnicos están en primera línea hacia el cliente, lo que ocurre es que tenemos las agendas súper ocupadas y no damos abasto. Estamos, venga, que apagar fuegos y tenemos muchas cosas urgentes, pero no identificamos lo que es urgente y además es importante. Lo hacemos sin pensar y eso para mí es un problema muy importante. Entonces, parar, afilar el hacha y pensar para qué hacemos las cosas era fundamental. En todo esto, efectivamente, yo en la pandemia conocí a Álvaro Martínez en un podcast y dije, bueno, pues voy a ver qué es esto de Consolida, ¿no? Y simplemente, efectivamente, como dice Pascual, existen herramientas. La herramienta adecuada para asesorías, que hay pocas en el mercado, pues a nivel de consultoría es de las pocas que existen y te ayuda a gestionar y estructurar tu organización. Entonces, lo que a mí me ha permitido es, primero, decidir como persona, como asesor que ya tiene 15 empleados, si voy a seguir haciendo lo mismo que llevo haciendo 20 años o quiero cambiar. Y si yo cambio, cambia mi organización, porque somos la punta de lanza de una organización y somos el reflejo. Además, llevamos 20 años, hemos estado 20 años trabajando de la misma forma, no hemos cambiado. Cogíamos, picábamos datos, nos venía con la bolsa de las facturas, lo ordenábamos, pero es que en estos últimos 4 años todo ha cambiado radical. Es que ha habido una transformación increíble en este sector y el que no se sume a este carro es que va a tender a desaparecer, porque va a desaparecer ese trabajo. Entonces, en todo eso, las palancas yo les llamo las palancas limitantes, que son básicamente una sobrecarga de trabajo, dificultad para delegar porque todos los clientes quieren contigo, ¿vale? Y luego la necesidad de estructurar procesos. Entonces, la única forma es delegar y que nosotros que teníamos 2 o 3 personas de referencia frente al cliente, yo lo que he intentado hacer es pues que todos los técnicos asuman su parte de responsabilidad y crezcan como asesores y que se pongan ellos en contacto con clientes, que gestionen problemas, que gestionen incidencias y no que cada vez que ocurría algo siempre, oye, Ivonne, ¿esto qué? Ivonne, ¿esto qué? No, esto no puede ser, porque entonces Ivonne no puede vivir. Y si Ivonne falta todo. Entonces yo lo que he conseguido, por lo menos en todo este proceso, es yo ya prácticamente no participo en ningún proceso de la asesoría, me puedo dedicar a consultoría, me puedo dedicar a nuevas herramientas, a indagar y de hecho ya ahora estoy hablando en una oficina que no es la propia oficina. Entonces estoy en ese proceso, delegar y compartir. He hecho gerente a una de las empleadas y yo lo que he intentado es, mira, me puedo permitir, porque con 15 trabajadores pues te tiene que dar. Y si no te da, lo que tienes que hacer es mirar, porque tiene que haber una rentabilidad. Y analizas la rentabilidad y lo que no sirve nos quita tiempo, lo que no es rentable, y tenemos que ir a otra cosa. Y tenemos que buscar en todo ese proceso, pues adaptarnos a la situación, pero necesitas tiempo para poder hacer eso. Y eso sirve no solo con delegar. Lo que hay que hacer es parar y priorizar y qué es no urgente, sino también qué es importante. Porque muchas veces urgente es para el cliente, pero en realidad no es que urgente sea la situación. El cliente está agobiado, recibe una carta y para él hay que parar el mundo, por eso no. Hay que educar al cliente. Y vemos muchos años siendo casi esclavos del cliente. Es que ha llamado. Bueno, pues vamos a ordenar al cliente también. Vamos a estructurar al cliente y le vamos a decir qué le hago por este precio y vamos a organizar. Porque es que si no, se nos va el día y encima no lo repercutimos al cliente. Y para mí eso es fundamental. Pensar, analizar
y tener unos buenos indicadores, y para eso está muy bien lo que es el ODU de Consolida, que es analizar la rentabilidad y la aportación de los trabajadores a qué proyectos, en qué se nos va el tiempo. Nosotros vendemos tiempo, si no controlamos el tiempo durante años. Vendemos algo que no controlamos y no lo ponemos en valor. Y eso yo creo que es la clave, la de ponerlo así, en principio. Pues sí, Ivonne, la verdad es que, bueno, lo ha dicho un poquito rápido por ahí, no sé si se ha escuchado bien, pero Ivonne ha dicho que ha puesto como gerente a una de sus trabajadoras, una trabajadora que obviamente, además de capacidad, tiene actitud y aptitud, obviamente, ¿no? Pero bueno, Ivonne lleva ya un tiempo desarrollando herramientas incluso a nivel interno en la asesoría que la lleva a ganar incluso premios a nivel pues eso, ¿no? De digitalización, etcétera. Y bueno, ahora mismo pues se ha liberado, el otro día me decías, ¿no? Que prácticamente no estás, lo que has dicho, ¿no? No estás interviniendo en la toma de decisiones técnicas operativas, ya sea pues más o menos complejas, de la asesoría, y te estás liberando, pues eso, ¿no? Un 60, un 70, un 80% de tu tiempo de dedicación que tenías antes. ¿Cómo consigues eso? Pues precisamente, como está diciendo Gon, qué difícil es hacerlo, por supuesto, en un equipo que no esté trabajado, que no esté cohesionado, y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a ese, porque al final el equipo te sigue, o si intentas remar tú, la marca no se mueve, por supuesto. Y si intentas empujarla tú de un lado solo, pues obviamente acabará volcando, porque el otro lado, pues si no está dispuesto a avanzar, la barca o se queda dando giros o acaba volcando, ¿no? Qué importante es esta gestión, y por supuesto las herramientas que hayan detrás, sea una consultora, sea una herramienta, cultura de alto rendimiento. Y esa cultura de alto rendimiento, bajo nuestro punto de vista, con estas experiencias que estáis dando, precisamente es eso, ¿no? Un equipo que esté alineado en objetivos, en métricas, en un proyecto común. Pues Ivonne, Sí, ¿alguna yo aportación sí, más? hombre, efectivamente, ahora nosotros estamos trabajando en aportar valor, porque hay que utilizar el dato, y lo que sí estamos es desarrollando productos con ciertas ayudas que hay aquí en el gobierno vasco, de productos propios en el que el cliente pueda trabajar el dato y darle masticado con gráficos, que sea accesible, que vamos a crear una aplicación en la que le dice cuándo se va a jubilar, cuánto va a cobrar, si sube la cuota, cuánto le va a subir la jubilación, ese tipo de cosas. Aportar valor, que porque hacer la renta o hacer el IVA ya, nosotros el ingreso recurrente, ¿cómo lo justificamos? Ahí está el quid de la cuestión. Tenemos que justificar un ingreso recurrente. ¿Cómo? Aportando más valor al cliente. Para mí es fundamental. Muy bien, Ivonne, pues Vale, muchísimas gracias por vale. tu aportación, por tu intervención. Vamos a acabar con Dimas, y quedará un ratito para abrir micros. Si quiere ir la gente lanzando alguna pregunta a algún ponente en concreto, si quiere saber algo más, yo no voy a intervenir, que aprovecharos de ellos, y yo iré derivándoos y abriendo micros, y si no, acabamos el tiempo un poco conversando por donde nos habíamos quedado antes de empezar el webinar. Muy bien, pues vamos a continuar con Dimas. Dimas, cuando quieras abres micros y todo tuyo. Buenos días, pues mi objetivo es evangelizar un poco con la inteligencia artificial, que es una cosa que me encanta, que los que me estáis escuchando al salir de aquí o durante la semana vayáis aplicando y cogiendo cosas que os puedan ser útiles para utilizar esa inteligencia artificial. Y os cuento un poquito mi recorrido. Yo estoy en una fase parecida a la de Amparo con Odoo, peleándome con el programa. He sufrido lo mismo que Irene con la gestión del talento, lo sigo sufriendo, porque al final somos personas que trabajamos con personas y dirigidos a personas, y cuando sea mayor quiero ser como Ivonne, delegar a otra persona y dedicarme más a jugar. Para eso os pongo un poquito en situación. Yo soy un niño, así me siento.
toda mi vida he asociado los ordenadores a videojuegos, a jugar. Mi padre ha tenido los primeros ordenadores por su profesión y yo le cacharreaba todo lo que podía y más. Cuando llegué al mundo empresarial, realmente cuando me asenté después de afilar el hacha en universidades, másters y demás, quise aplicar lo que había aprendido, pero me di cuenta que no era tan fácil, que esto es otro mundo y esto es un siguiente nivel. Hemos ido creciendo, yo he seguido trasteando con los ordenadores y en el momento en que las primeras inteligencias artificiales generaban las primeras imágenes de 7 dedos y la gente decía, uy, esto nunca lo va a hacer tan bien como un humano, yo me metí de lleno. Me explotó la cabeza en una conferencia que me dio Consuelo Verdú, que es una experta en IA, que en 1 hora y media consiguió montar una empresa desde la nada y para todo el mundo. A partir de ahí, con eso, intenté transmitir al resto de... Sí, profundicé en esa área e intenté transmitir al resto del equipo con el que trabajo ese gusto. Contratamos una consultora ya el año pasado. Dimas. Perdón, que me quedé congelado. Vale. Decía que contactamos con una consultora a principios del año 2023. Las primeras reacciones del equipo al ver eso fueron directamente, y así me lo han dicho a cara perro, tú lo que quieres es quitarnos a nosotros del medio, cargarte nuestros puestos de trabajo. Medio en broma, medio en serio, pero les he demostrado que no. La finalidad de esta herramienta es que ellos tengan más tiempo libre, lo que comentaba Irene, que ellos puedan asesorar más, quitar tareas recurrentes, y los he subido al carro. La IA es un factor multiplicador, lo hablábamos antes de empezar, multiplicar 0 es 0, pero como le pongas un poquito de ganas, tienes mucho terreno ganado. Todos los cursos que he estado viendo de inteligencia artificial iban muy dirigidos a la parte de marketing. Nosotros la parte de marketing no le damos a lo mejor tanta importancia, pero sí que echaba de menos algo dirigido a nuestro sector, a nuestras herramientas, a nuestro día a día. Entonces ahí he empezado a jugar, seguir a otros ponentes, a otros podcasters, a otros expertos, y con ello he intentado trasladar a mi día a día esos conocimientos y ese juego. Cuando hablo de juego, yo utilizo la IA desde para preguntarle qué puedo cenar con lo que tengo en la nevera sacándole una foto, hasta a preparar modelos 347 con un libro diario de una empresa a la que no le pasan la contabilidad. La IA te responde lo que le das. Si tú le das basura, te va a dar basura, pero si la tratas con cariño, te va a dar cariño. Esta misma semana, el ejemplo que os estaba diciendo ahora, he conseguido configurar ChatGPT para simplemente soltarle un libro diario de ingresos y gastos que me diga en 2 minutos qué proveedores y qué clientes tienen que declarar el 347. Hemos, dentro de la asesoría, a través de un tema organizativo previo, nosotros teníamos los protocolos de cómo hacer qué por escrito. Entonces esto nos ha facilitado a la hora de crear un GPT propio que se llama Mencía, soltarle directamente esos protocolos y que cualquiera de cualquier área le pueda preguntar algo. Alguien de contabilidad le puede preguntar qué tengo que hacer para dar de alta a un cliente. Alguien de laboral le puede preguntar qué tengo que hacer para hacer una gestoría de tráfico. Una transferencia de tráfico. Todo esto a nivel práctico nos facilita la entrada de nuevo personal o la entrada de gente en prácticas, porque no es lo mismo, oye, habla con Mencía, pregúntale las dudas que tengas, y con eso, si tienes alguna más, nos lo dices. Seguimos recopilando información. Nuestro objetivo es que a medio plazo Mencía sea independiente a la hora de contestar a preguntas simples.
internamente el Odoo lo alimentamos lo máximo posible porque sabemos que cuanta más información tenga de nosotros, de nuestra forma de escribir, de nuestra forma de expresarnos, de nuestros clientes, más nos va a poder ayudar a empatizar con esos clientes y más nos va a poder ayudar en nuestro día a día a generar más tiempo de calidad para dedicarle a las empresas. En definitiva, lo que se nos viene encima es muy bueno, a mí me chifla, pero hay que involucrar al equipo. No es lo mismo tener una cabeza tractora a que otros empujen cuando te falta gasoil. Y en esas estamos, como decía, a medio plazo, pues estamos utilizando herramientas de grabación de llamadas, grabación de conversaciones que las transcribe y posteriormente las resume. Eso nos permite introducirlo directamente en Odoo. El día de mañana también tenemos esa gestión o esa yo te dije que, o yo te advertí que, o tú me dijiste no sé qué. Y a nivel, otra herramienta que utilizamos también muchísimo es Perplexity, que es un buscador tipo Google, que lo comparamos mucho a ChatGPT, a las respuestas que nos puede dar. Muy bien, Dimas, pues oye, creo que es un tema que daría para 3 webinars más, sobre todo nos gustaría incluso plantear uno que sea precisamente eso, ¿no? Lo que nos puede equilibrar la parte de personas y herramientas vinculadas a la IA, ¿no? O herramientas concretas que sean fácilmente gestionadas por un talento, ¿no? Por un perfil técnico que sea recién incorporado o que sea un técnico que incluso no tenga saltada la brecha digital, ¿no? Sí que nos gustaría plantear un webinar que fuera por ahí, ¿no? Y yo sí que te preguntaría, los técnicos o el equipo de adaptarse a nivel organizativo con la IA, es decir, ¿ha cambiado algo la organización o la necesidad de organizarte a nivel interno a la hora de incorporar inteligencia artificial? ¿O da igual la organización que tengas o la forma de coordinarte a nivel interno, tanto la comunicación como las personas, reuniones, etcétera, etcétera? Ah, es otro factor multiplicador más. Cuantos más multiplicadores pongas, más vas a crecer. Desde luego, lo que no vale de nada es que yo trate a la IA o le mande comunicaciones a la IA o a la gente propio de una forma y que el resto del equipo se las mande de otra. Lo que voy a conseguir es que no un cruce de cables que no va a ser de provecho. Entonces tenemos protocolos, seguimos manteniendo los protocolos internos, seguimos alimentando de la misma forma al GPT propio, seguimos comunicándonos con los clientes con los mismos protocolos y todo lo que podamos dejar por escrito nos está viniendo de perlas. Y esto es podría ser un camino para andar solo, pero es que o se suma al resto del equipo y seguimos confluyendo en la misma dirección, o se complica. Pues toda la razón, ni más. Toda la razón porque, bueno, yo creo que todos hemos trasteado alguna vez ya con inteligencia artificial, con ChatGPT, con DeepSeek ahora que está de moda, con otros tantos que hay por ahí. Y sí que es verdad que, bueno, que el salto cualitativo que puede generar es obvio y evidente, ¿no? Sobre todo la capacidad de respuesta e incluso la capacidad de liberar tiempo frente a respuestas simples que se le puede dar al cliente, incluso dentro a una organización. Pues nada, llegamos al punto final de las intervenciones. Vamos a simplemente abrir micros, sobre todo de los ponentes, abrir los micros directamente. No tenemos tampoco mucho tiempo, tenemos unos 15 minutitos aproximadamente, sobre todo hasta que se vaya Irene, que nos tiene que dejar en 15 minutos también. Y bueno, yo sí que lanzaría una pregunta. Bajo vuestro punto de vista, todos los que os hayáis sentido identificados o
con algo de lo que se ha comentado y sobre todo los ponentes, bajo vuestro punto de vista, ¿por dónde empezaríais? En una asesoría, un proyecto que os lleve a una eficiencia operativa excelente, ¿no? ¿Por dónde creéis que deberíamos empezar? Inteligencia artificial, un CRM, formación, expertise en gestión del talento, por nada, ahora mismo. Un poco, ¿cuál creéis que es la hoja de ruta, los 2, 3, 4 pasos que deberíamos de tomar si fuéramos una asesoría, pues que estamos, pues nos sentimos identificados con esta experiencia que habéis dado, ¿no? Inicial de caos, de desorden, de descontrol, de falta de toma de decisiones porque no sabéis cómo tomar decisiones. ¿Por dónde creéis que deberíamos de empezar? Irene y Amparo, tenéis los micros desactivados. Si queréis comentar algo, tenéis que activaros. Venga, Ivonne, te doy a ti la palabra. Yo creo que lo primero que hay que hacer es pararse y pensar como si tú estuvieras viendo una película, intentar trasladarte fuera de tu organización y que estuvieras viendo la película de cómo funciona cada día, de cómo funcionas tú, de cómo respondes a los clientes y cómo te dedicas en ese caos de llamar, responder, hacer, ver cómo comunicas tú al cliente o a tu empleado, cómo le dices lo que tiene que hacer. Intentar trasladarte fuera de toda la organización, tratar de ver como si fueras un agente externo, ¿vale? Porque muchas veces cuando viene alguien externo, aunque no tenga mucha capacidad o conocimiento, ve las cosas muy diferentes a lo que lo vemos nosotros en nuestro caos del día a día, que no levantamos ni la cabeza. Cuando alguien de fuera te ve, pero no te das cuenta que, y, ostras, pues efectivamente, es cuando paras y dices, pues es verdad, ¿vale? Entonces, tratar de ser ese aspecto crítico o autocrítico de poder ver las cosas como si fuéramos un agente externo, sería una clave para saber dónde podemos ver cada uno en su organización, dónde tienen los bloqueos, las palancas limitantes o qué es lo que le provoca ese caos o ese estrés que te vas a casa pensando a la 1 de la mañana o a las 12 te acuerdas de que no has hecho no sé qué, ¿vale? ¿Dónde está? O sea, que intente la gente ver desde como si fuera un consultor, un agente externo. Porque al final un consultor lo que te hace esas preguntas para que tú te des cuenta de las cosas, ¿vale? No te da la clave del éxito, no. Te invita a reflexionar y te ayuda a reflexionar y orientar hacia dónde quieres dirigir tus propósitos y tus estrategias, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante, antes de empezar en qué, sino ver quién soy yo, ¿no? ¿Quién es mi empresa? ¿Quién es mi consultor? ¿Qué asesoría somos? ¿Qué nivel de asesoría somos? Si me pasará a mí algo, una semana, ¿podría continuar la asesoría? ¿O me van a llamar 50 veces para ver qué tengo que hacer? ¿O me puedo ir un mes? Me acuerdo cuando estuvimos en Accountex, había una empresa que te ponía, ¿qué tipo de asesor eres? ¿Te puedes ir una semana de la asesoría? ¿Te puedes ir 15 días, un mes o 3 meses? ¿Dónde estás tú? ¿Vale? Para poderte analizar. Y para mí eso es importante, como autocrítica, ¿eh? Irene, ¿por dónde empezarías tú? A mí me ha parecido muy acertado lo que ha dicho Ivonne. Me ha parecido acertadísimo lo que ha dicho Ivonne. Es coger un poco de altura de miras, mirar con perspectiva la empresa que tienes, coger es que es realmente intentar, claro, es que al final lo que vas a querer hacer es crear un sistema objetivo de medición y control de todas las áreas para poder tomar decisiones objetivas. O sea, a eso vamos a intentar llegar, con lo cual, para tener un sistema objetivo de medición, lo que tienes que hacer es poner sobre el papel cada una de las áreas de la empresa. O sea, yo creo que es que hay que trabajar mucho y mucho en solitario, con lo que ha dicho Ivonne me ha parecido muy acertado. O sea, Claro, porque
o sea, puede estar dando mucho vértigo lo que estáis diciendo, es decir, y lo que estáis diciendo, obviamente, coger perspectiva y demás, pero claro, el que esté oyendo, que esté teniendo que ir los domingos a terminar de cerrar los problemas, los fuegos, y le estáis diciendo que tienes que parar y ver con perspectiva, etcétera, etcétera, obviamente, sí, van a haber unas pequeñas consecuencias a corto plazo en ese parar. Pero es importante el matiz que dices tú, Irene. El parar no implica cerrar la asesoría y decirle a todo el mundo quietos y dejar de hacer lo que estáis haciendo, ¿no? No, no, por Sino al supuesto. revés. Es precisamente tú a nivel interno, a nivel gerente, a nivel director, pues obviamente tienes que tener esa capacidad de parar para hacer un análisis de introspección y ese segundo paso yo creo que está claro y te doy toda la razón, Irene, que es la parte de levantar y sacar a la superficie los datos y la información que hay en cada departamento. Si eso no lo tienes visible, es un, Eso es es. un, im- es un imposible, ¿no? Y hombre, Amparo y la está ayuda levantando la mano. externa. Acabas, Irene, y le No, doy que paso a Amparo. apoyarte en consultores externos como vosotros, como yo creo que es una es un acierto también, porque quieras o no, estás acompañada en este proceso, acompañado en este proceso y te van guiando a lo que decía Ivonne también, o sea, vas haciendo las preguntas necesarias para ir sacando toda la información que necesitas a la hora de poner todo esto en valor y en medición y en datos objetivos para tomar decisiones. Pues sí. Amparo, a ver qué Bueno, pues nos yo me uno, añades. o sea, lo que han dicho es que me parece también acertadísimo. Y es verdad que cuando tú andas en la locura de me falta tiempo en el día para apagar los fuegos que salen cada día, aparte del trabajo normal, pues es muy difícil decir, no, me voy a parar a hacer esto porque piensas que que si te paras es que no puedes, no puedes. Pero fíjate, yo esto es una máxima que la utilizo para muchas cosas y desde hace mucho tiempo. Y pongo un ejemplo quizá de andar por casa, es decir, de repente tienes que hacer un cálculo de no sé qué para una cosa concreta. Y yo soy de las que no, espera, me voy a parar, me voy a crear una plantilla en Excel que me va a servir para pero me va a servir para todos los que vienen después también. Con lo cual dices, vale, en este me he parado y he dedicado más tiempo porque he preparado algo que me va a servir no solo para sino para otros casos posteriores. Luego he perdido más tiempo, sí, pero no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Y a la larga, yo creo que esto es un poco lo mismo, es decir, te tienes que parar, tienes que invertir tiempo, esfuerzo, pero a la larga es porque todo ese esfuerzo va a tener una rentabilidad al final en tiempo, me refiero, ya no en lo demás. Claro, al final esa estandarización que dice Amparo lo que nos permite es tener escalabilidad. Tú al final, obviamente, desarrollas un sistema organizativo para precisamente que nos dé esas consecuencias que tiene la naturaleza de un sistema, que es un equilibrio, es una estandarización, es una concreción, es una guía, pues por medio de estandarizar procesos, por medio de estandarizar el día a día, las reuniones, las intervenciones, las comunicaciones internas. Todo estandarizado te permite generar esa escalabilidad, ¿no? Te permite, pues, oye, yo sé perfectamente de A a la Z lo que se hace en mi asesoría, yo puedo coger ese modelo precisamente y replicarlo en Sevilla o irme a Londres y replicarlo allí con la legislación que hay allí. Si no, no existirían obviamente las franquicias o los servicios repetitivos como hay casos por todas partes, ¿no? ¿Por qué una asesoría no podría replicarse como si fuera una franquicia, ¿no? De forma exponencial? Muy bien, Dimas, ¿quieres aportar alguna cosita más? Es que coincido plenamente en todo, por dar otro factor que considero importante. No se puede correr sin saber andar. Entonces, las herramientas vienen después, pero hay que tener unas bases sólidas de cómo querer trabajar. Lo que estamos trabajando mucho últimamente es el saber decir que no, porque hay clientes que son auténticos expertos en dilgarte
sus tareas y que las acabes haciendo tú sin que vayan en la cuota, sin que sean tu labor, sin que sean tu responsabilidad y te acabas comiendo tú el marrón. Entonces tenemos que saber qué queremos hacer y qué no queremos hacer, cuál es nuestro trabajo y cuál no lo es. A partir de ahí, protocolizar lo que estábamos hablando, lo decía Irene, lo decía Ivonne. Yo, si me creo herramientas si una vez paso el trabajo para hacerlo, que ese trabajo me valga para replicarlo. Correcto. La verdad es que, bueno, no puedo añadir absolutamente nada más. No sé si alguno de los asistentes quiere intervenir, quiere participar. Os he dado acceso, si no me equivoco, a abriros los micros. Simplemente el que quiera intervenir se puede abrir el micro. Se presenta brevemente. Somos poquitos, estamos en familia, no tengáis vergüenza tampoco a participar. Lo hemos hecho adrede, además, para que obviamente podamos abrir los micros. Hemos enviado muy pocas invitaciones a nuestra comunidad, porque obviamente si somos muchos, pues al final se convierte esto más en un monólogo. Sí que es cierto que, bueno, pues que se ha dicho mucho, se ha hablado de mucho y hay poquito tiempo, pero cualquiera que quiera intervenir o que quiera dar algún matiz o alguna conclusión, pues estáis con vuestra disponibilidad abierta. E incluso los panelistas, ¿eh? Si queréis ir concluyendo con alguna máxima que os hayáis encontrado en esta experiencia que habéis dado, podéis ir dándola también y así vamos concluyendo también. No, yo solo por decir algo y terminar, creo que estamos en un momento en nuestro sector, para mí, apasionante, que creo que nada va a ser igual que lo que está siendo ahora, que va a un ritmo frenético y que es importante estar bien rodeado, yo creo, rodeado tanto de talento interno como de colaboradores externos. Me parece importantísimo estar bien rodeado a nivel de consultoría, a nivel de marketing, a nivel de partners tecnológicos para seguir avanzando en este sector. Creo que estamos en un momento muy disruptivo y que no sabemos qué va a deparar mañana, con lo cual hay que estar con... A mí, porque a mí es que me apasiona este sector, me apasiona el trato con el cliente, me apasiona lo que hago. Entonces, creo que tenemos un punto de pellizco ahí, estamos como con un poco un pellizquito que nos está, porque hay que estar alerta, atento a todo y a ver todas las novedades que se nos vienen, con lo cual tendremos que también hacer equipo entre nosotros, entre los propios asesores y los propios del sector, apoyarnos y colaborar entre nosotros para ver por dónde van los derroteros. ¿No? Muchas gracias, Irene. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿alguien más que quiera concluir, que quiera dar alguna última máxima en este webinar? Yo por Ay, perdón. Yo solo no diría digan. que afilar el hacha. Parar y afilar el hacha. De una u otra forma, parar y afilar el hacha. No queda otra. Pensar en modo crítico. Y si es un domingo en un paseo, mejor, no en el despacho. Mucho mejor, sin más. Esto que dice Ivonne de afilar el hacha, que lo ha dicho también Dimas, es de esta metáfora, ¿no? Del leñador, pues que está enfocado en cortar árboles, cortar árboles, cortar árboles, y no se da cuenta de que el hacha se está desafilando, obviamente, ¿no? Ese hacha es la capacidad que tenemos a nivel de la asesoría de gestionar y de solucionar los problemas, obviamente, de los clientes, ¿no? Nos damos cuenta, pues, que a veces hay que pararse y definir otra manera mucho mejor y mucho más óptima, obviamente, de atacar esos problemas, ¿no? Atacar esa capacidad de dar servicio y valor al cliente, ¿no? Porque al final el leñador obviamente se quedará sin filo y cada vez le costará mucho más cortar el siguiente árbol, ¿no? Si no se para y afila el hacha, al final no cogerá. Es mejor pararse y perder 2 árboles más cortados para luego, obviamente, habiendo dado ese pasito atrás, pues poder dar un salto mucho mayor. Muchas gracias, Ivonne. Dimas, te toca a ti. Nada, yo iba a decir
que uno de los factores esenciales dentro de nuestro sector es que no nos valoramos y que deberíamos valorarnos mucho más. Estamos ayudando continuamente a empresas, nos preocupan mucho más las empresas que sus dueños en algunos casos, y eso tiene mucho valor. Hablando con colegas, parece que no salimos del bucle del precio, el precio. Nuestro precio hay que valorarlo. A día de hoy te vas a un concesionario de una marca oficial y porque un becario te cambia el aceite del coche te cobran 60 euros la hora, y nosotros parece que tenemos miedo de cobrar 40 euros la hora teniendo un personal que lleva especializado, que lleva una experiencia, un bagaje detrás de años y años, un día a día continuo. Me imagino que será común, pero es que yo, cualquiera de mis empleados que son para mí superhéroes, se van a cualquier otra empresa y se cargan 2 puestos de trabajo porque tienen esa capacidad, y si por el medio le metemos herramientas y los formamos para que en vez de 2 se puedan cargar a 4, mejor. Lo decía un sabio que no me acuerdo de su nombre, pero prefiero formar a mis empleados y que se vayan a no formarlos y que se queden. Entonces, todo esto y que esa formación y ese documentar se quede dentro de la empresa va a enriquecer a la empresa y nos va a enriquecer a nosotros. Muchas gracias, Dima. Amparo, ¿alguna conclusión para terminar? Pues un poco, la verdad es que me sumo a las cosas que he oído por parte de los 3 compañeros, y efectivamente además estoy muy de acuerdo en lo de que no nos valoramos. Y, y yo, por ejemplo, no estoy en lo de esta guerra de precios, especialmente por determinados sectores que salen que los llaman low cost y demás. Es decir, bueno, yo no soy un low cost ni pretendo serlo. Entonces, creo que ahí es donde tú puedes dar tu valor, lo que te diferencia de los demás. Y el que no lo valore, pues que se vaya a otro sitio. Es decir, así de simple. Y por otro lado, también creo que es muy importante la colaboración y la unión entre los profesionales que nos dedicamos a lo mismo. Porque realmente cuando tú tienes ocasión de hablar con ellos, yo que estoy muy en contacto con otras asociaciones y con compañeros de otras comunidades autónomas, otras provincias, es que al final todos tenemos los mismos problemas. Los mismos, es decir, cuando hablamos, al final todos coincidimos en lo mismo, y es muy importante eso, la colaboración entre nosotros, el intercambio de experiencias. Esto me parece muy importante. Y el futuro, que ya está aquí, que ya no es futuro, tanto con la inteligencia artificial como los nuevos procesos, es decir, implican que este sector cambia radicalmente de cómo lo conocíamos antes, de lo que era una asesoría o una gestoría tradicional. Entonces, el que no esté preparado se va a quedar atrás, sin duda. Pues sí, Amparo, muchas gracias. ¿Hay alguien por ahí que quiera intervenir, que quiera comentar alguna cosita? Hay un asistente, creo que es Beatriz, que se ha abierto el micro, no sé si es sin querer o quieres preguntar alguna cosa o aportar alguna cosa más. Aquí ya estáis todos como ponentes casi. Aquí nadie se ha preparado ninguna ponencia. Lo primero que sí que quería deciros es pediros perdón sobre todo a los panelistas y a los asistentes porque hemos tenido ese problema técnico con las cámaras y no hemos podido disfrutar de vuestra presencia. Os prometemos que a la próxima los tendremos a todo color y con 4K. Sobre todo pues a vosotros panelistas también por eso, ¿no? Por ese puntito que ha faltado de poder veros y poder vernos las caras, por lo menos aunque sea por una pantalla, que siempre se agradece ver caras conocidas y pues de peso en este sector, ¿no? No sé si vais a participar, sé que Ivonne va a venir, pero el que vaya a participar o vaya a venir al congreso de la semana que viene, congreso de despacho de innovación de despachos,
Es el jueves y viernes, me puede escribir en cualquier momento y podemos organizar alguna cosita aquí en Valencia, alguna comida o similar pues, para precisamente aprovechar que hacemos estas mesas redondas y hacerla de verdad físicamente y compartir un rato juntos pues, con este sector que siempre hay inquietudes y dudas que resolver y es algo muy productivo. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita más? Yo una cosita. Dime, Gon. El Congreso del Club de Innovación, no sé si la gente lo conoce, yo creo que es súper interesante. De hecho, yo ya he participado en 2 y este año he invitado a todos mis empleados, el que quiera, le he invitado a acudir al Congreso. Vamos a ir 9, sobre todo para que tomen conciencia y que se sientan también importantes y que vean cómo va el futuro. Porque a veces vamos las cabezas visibles de la organización y es muy difícil transmitir todo aquello que se vive en un congreso de esos, porque suelen ser muy interesantes. Y además yo creo que van a hacer hincapié en la inteligencia artificial. Y eso ayuda un montón, para mí, en hacer equipo y que pasas 2 días con ellos y que bueno, es muy interesante. Sin más. Además que estamos aquí en Fallas y eso tampoco se puede transmitir de ninguna forma. Así que el que quiera saber lo que es tiene que venir a vivirlo. Muy bien, señores, pues para mí ha sido un gusto, un placer, una alegría y un honor teneros a los que lleváis más tiempo, que llevamos más tiempo conociéndonos y intercambiando relación profesional e incluso personal, pues nada, es lo que digo, ¿no? Una alegría y un honor que queráis participar en este tipo de eventos y de webinars y pues que sé que los que han asistido están más que convencidos también del valor que habéis aportado y del valor que tiene todo lo que estáis haciendo y lo complicado que es, ¿no? Yo creo que es el punto de inflexión en todo esto, ¿no? Y yo lo cerraría con esto, ¿no? Con una máxima que es: ¿quieres realmente que las cosas cambien o no? ¿Quieres realmente que las cosas vayan hacia otro lado? Pues obviamente hay que hacer, para conseguir cosas diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por asistir a todos, sobre todo a los panelistas. Mucho ánimo, mucha suerte con los proyectos y nos vemos por los pasillos, señores. Venga, un saludo. Un abrazo a todos, un saludo. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.